El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo una semana espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos como cada viernes, y el día de hoy vamos a abordar un tema de lo más importante, que es la reinserción social en México. Y pues este tema es sumamente importante porque vemos varios desafíos, sobre todo por la sobrepoblación de los centros de reclusión, que no hay suficientes recursos económicos para enfrentar estos desafíos. Hay mucha violencia en estos contextos. Y evidentemente pues también hay varios trastornos o enfermedades que pueden padecer las personas que se encuentran en esta condición, aunado a que siempre existe ciertos estereotipos o estándares en el cual pues se les excluye de la sociedad. Pero para platicar de ese tema tan importante tenemos como invitada a Paola Zavala Saeb, quien es presidenta de Ocupa, esta organización comunitaria por la paz, y pues además de ser abogada, es activista y analista política en diversos medios de comunicación. Asimismo, pues fue directora general del Instituto de Reinserción Social en la Ciudad de México. Querida Paola, bienvenida a Limer Radio. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Pau. Y bueno, platícanos de qué va este tema de la reinserción social en México. ¿Cómo vamos en este tema? Bueno, me gustaría como empezar hablando de qué significa reinserción social y cuál es la diferencia con el concepto de readaptación social, que era el que antiguamente se sostenía, ¿no? a nivel político y jurídico en México, pero que a partir de 2011 y de la reforma de derechos humanos, un poco con la idea de la progresividad de los derechos humanos, pasamos de pensar en un proceso de readaptación a un proceso de reinserción. El proceso de readaptación social nos decía, ¿no?, que el derecho penal se aplicaba a un individuo por haber cometido un delito, ¿no? Entonces se hacían penas, se llamaban penas, eran penas corporales de los reos, y era justamente porque este individuo había roto la ley. Eso era lo importante, castigar a ese individuo por haber roto la ley. Y el proceso de readaptación, o sea, él era una persona que no estaba adaptada a la sociedad, y era obligación de esta persona, responsabilidad únicamente de esta persona de adaptarse a esta sociedad. El concepto de reinserción social, pues como te digo, es el concepto más moderno en términos de derechos humanos, que habla de que lo importante en el derecho penal es evitar el acto. O sea, se enfoca en el tema de los delitos en sí mismos y busca sanciones privativas de la libertad en teoría, para que dentro de esa privación de la libertad de quien cometió un delito haya un proceso, ¿no?, en el que esta persona pueda generar herramientas para incorporarse a la sociedad, pero entendiendo esto como un proceso colectivo. O sea, que lo incluye a esta persona, a una persona, pero también a la sociedad, ¿no? Entonces incluye también a las empresas, incluye al gobierno, incluye además una serie de agendas que van desde educación, salud, cultura, etcétera, ¿no? O sea, no dejan al individuo solo, sino que tendríamos que, como sociedad, participar en esa inserción social, que pues nosotros desde Ocupa insistimos mucho que es incluso hasta difícil pensar así, porque generalmente se trata de incluir a personas que además nunca han estado incluidas en la sociedad, porque la mayoría de las personas que logran salir de las cárceles venían de procesos de exclusión previos, ¿no? O sea, como se ha repetido mucho, una mayoría de personas privadas de la libertad pues son hombres privados de la libertad por delitos de robo, con educación básica, que tienen hijos, la gran mayoría de ellos tienen más de 2 hijos, ¿no? Entonces, que más bien vienen de un sistema económico que los ha excluido y que no les ha permitido a ellos alcanzar una vida que desean, ¿no? Que eso es una parte muy importante, y que viven pues en esta exclusión social, cometen el delito por una variedad de, digamos, de posibilidades, y cuando entran a la cárcel, otra vez son excluidos, ¿no? O sea, son todavía más excluidos, no hay una institución más excluyente que la cárcel. Y cuando salen, pues todavía también vuelven a la misma exclusión, ¿no? La mayoría vuelven a los círculos de violencia en los que cometieron el delito y los profundizan,
o también si incluso si se mueven, a lo mejor no los reciben en sus casas o no pueden regresar a sus barrios, pues se mueven a otros espacios, pero igual desde la exclusión. Entonces, esa es como la reflexión importante, la primera que quería como dejarte en la mesa, como cómo podemos hablar de reinserción cuando la mayoría de las personas que cometen delitos lo hacen desde la exclusión social. Y cuál es como la tarea social que tenemos todos en buscar que los delitos se reduzcan, previniéndolos con base en inclusión social. Justamente te iba a preguntar ahorita que comentas este punto, porque bueno, ya nos comentaste que debe haber para esta reinserción social, pues bueno, varios enfoques desde el trabajo, el capacitar a las personas, la educación, la salud, el deporte, entre otros elementos que deben ser importantes para lograr esta transformación de las personas que se encuentran en centros de reclusión. Pero también hablabas de un punto muy importante, de la prevención de todo este escenario, incluso también, ¿por qué no?, pensar en la reincidencia delictiva. ¿Hay posibilidades de hacer una prevención o estamos ya en un contexto en el cual pues hay que trabajar desde lo que ya se tiene? No, yo creo que esa es la idea de todo el sistema de justicia, ¿no? La idea última de todo el sistema de justicia es que los delitos no se repitan. O sea, es decir, si tú llevas a una persona comete un delito y esta persona es investigada y es juzgada y es sentenciada y va a prisión y pasa en prisión, por ejemplo, 10 años, que es la pena promedio, ¿no? Que las personas están en prisión, sobre todo porque te digo, la mayoría son delitos de robo, de narcomenudeo, de lesiones, ¿no? Que no alcanzan más de 10 años, y la persona sale y reincide, todo lo que hicimos no tuvo sentido, ¿no? O sea, no tuvo nada de sentido invertir en Guardia Nacional, en policías, en fiscalías, en juzgado y en cárceles, si la persona va a salir y va a volver a hacer daño, ¿no? A otra persona, a la sociedad. Entonces, a mí me parece que de hecho, en términos de reincidencia, es donde se mide la dimensión del fracaso del sistema de justicia que tenemos, porque hay cifras que dicen que, ¿no?, que las personas reincidentes alcanzan casi el 20%, pero eso es una cifra, pues, digamos, como muy cuestionable, porque en México, y espero ser clara en esto, la cifra negra de delitos y el nivel de impunidad es altísimo, ¿no? O sea, si el 20% de las personas que estuvieron en cárcel regresan, imaginen cuántas no regresan, ¿no? Porque tenemos 95% de impunidad. Entonces, acá tenemos la posibilidad de dos cosas, o estamos criminalizando a las mismas personas, que también se da, o tenemos unos niveles de reincidencia que deben superar el 90% en la realidad. Entonces, cuando tú tienes un sistema de justicia que hace todo esto para generar reincidentes, pues claramente es un sistema de justicia fracasado y absurdo. Entonces, justo pensar que ya las tienes ubicadas, que estas personas que van a salir de cárcel tienen muchas posibilidades de reincidencia porque, como dijimos, vivieron en ambientes de exclusión, cuando estuvieron en la cárcel diariamente la mayoría de ellos se enfrentaron a situaciones de escasez y de violencia dentro de la cárcel, ¿no? Con los mismos internos y con las autoridades. ¿Qué estamos esperando? Y no les damos ningún tipo de herramientas en prisión. ¿Qué estamos esperando de verdad que estas personas hagan al salir? ¿A dónde queremos que regresen? ¿Qué tipo de vida queremos que tengan? ¿Qué herramientas nuevas pudieron haber adquirido en cárcel que les permitan aspirar a una vida distinta? Pues básicamente ninguna, ¿no? Entonces es una apuesta a la reincidencia. La cárcel está haciendo en este momento una apuesta a la reincidencia. Oye, y ahorita que nos platicabas que pues realmente en los centros de reclusión nos advierten oportunidades reales y contundentes para esta reinserción social, ya lejos de esta figura que nos explicabas que es completamente distinta a la readaptación social, pues bueno, es que tenemos también una población en centros de reclusión que está sobrepoblada, vaya, son cientos de miles de personas las que están en esta condición, aunado también a un importante punto que pues la mayoría se encuentran en prisión preventiva, es decir, que no cuentan con una sentencia, ni el 12 o 13% cuenta con una sentencia firme en el cual pues se les califique o tengan una sentencia en el cual se les condene o se les absuelva. Pero esto también afecta a este sistema de reinserción social. Sí, esa pregunta que nos haces es súper importante. Nosotras desde Ocupa presentamos ya hace 4 años en el Senado de la República una iniciativa
que estaba dirigida justamente a que la reinserción social tendría que incluir no solo a las personas que salen de cárcel, ¿no? O sea, como derecho de integrarse y de vivir fuera del delito, es decir, que el Estado les alcance las herramientas necesarias para que las personas puedan no vivir dentro de un ámbito delictivo, ¿no? Puedan escoger distinto, pero no necesariamente estamos hablando de personas que son sentenciadas, ¿no? Y que cumplieron su pena. Pueden ser personas que pasaron su proceso en prisión y que al final fueron declaradas inocentes, por ejemplo, ¿no? O sea, es igual una cantidad de gente muy grande que pasó bastante tiempo en la cárcel con todo el estigma que eso va a tener en el resto de su vida, aunque hayan sido declaradas inocentes, ¿no? Perdieron años de su vida, sus familias seguramente se vieron empobrecidas, estas personas también se enfrentaron a un sistema violento y de escasez, que es la cárcel todos los días, y seguramente eso les mermará en su salud emocional, ¿no? Y en sus perspectivas de vida. Entonces, tenemos que pensar en un sistema de reinserción que incluya a todas las personas que salen de cárcel, sean personas que fueron sentenciadas como inocentes o culpables, pero también a las personas que les cambian de medida cautelar, ¿no? Ahora que está el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues hay jueces que están cambiando la medida cautelar y dicen, bueno, ya no pases tu periodo del proceso en prisión, a lo mejor te cambio la medida cautelar por un brazalete, ¿no? Pero ya estuvieron 2 años. Entonces es lo mismo y hay que poner el acento social en cuál es el interés social de que estas personas se reincorporen, porque estamos viviendo en una sociedad que ha sufrido mucho la violencia, que la ha padecido, que es muy poco empática a estos temas, ¿no? Y entonces piensan que uno defiende delincuentes, pero en realidad el tema de fondo es prevenir los delitos, ¿no? Prevenir que las violencias se profundicen, ¿no? Y se hagan más grandes, como sucede con los ciclos de violencia, es interrumpirlos, ¿no? O sea, si tú ya sabes que estas personas ejercieron violencia, muchas de ellas, y pueden replicarlas, pues tenemos que trabajar con ellas de manera directa para que esto no se haga y saber que el proceso no es fácil, no solo acercarles un trabajo y cualquier trabajo, ¿no? Por ejemplo, hace un momento tú mencionabas cuáles son, digamos, los ejes de la reinserción social que se marcan constitucionalmente y son los siguientes, ¿no? Deporte, capacitación para el trabajo y trabajo. Si tú los ves muy rápido, y no me voy a meter en esto, pero pues sí son perspectivas bastante, digamos, patriarcales de cómo deberían de comportarse estas personas, ¿no? Produciendo, trabajando. Pero no hay nada que hable, por ejemplo, y es impresionante, que hable de atención emocional, o sea, como un eje. Es bien importante que atendamos las emociones de personas porque lo sabemos quienes trabajamos en esto, muchas de las personas que son victimarios antes en sus vidas fueron víctimas, ¿no? Y no lograron procesar como todas esas emociones que vivieron a lo mejor desde sus infancias, ¿no? Y ese no es un eje, o la cultura tampoco es un eje, el tema de prevenir las adicciones tampoco es un eje. Entonces, o sea, podemos pensar en otros ejes que podrían generar que las personas, además de que claro que está bien que se capaciten para el trabajo, ¿no? Y que tengan educación y deporte y sean muy fuertes, puedan también a la vez regular las emociones, porque finalmente la mayoría de los temas violentos tiene que ver con un tema emocional. Oye, Pau, y ahorita, por ejemplo, que platicas de estos escenarios en el cual, pues bueno, nos haces ver qué es la readaptación social, cómo es que es distinta a la reinserción social y que también esto tiene que ver mucho con la violencia que se da a nivel interno de los centros de reclusión, así como de la importancia de medidas de prevención, pero también el transversalizar a otros ejes, por ejemplo, la salud mental, la salud psicoemocional, que va, sin duda, puede colaborar de manera conjunta con la educación, con el trabajo, pero van más allá de solamente aspectos que pueden ser muy generales. Pero que, Pau, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio, no le cambien, y estamos con Paola Zavala de Ocupa AC, hablando de reinserción social. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa y estamos platicando con la presidenta de Ocupa, esta organización comunitaria por la paz,
Paola Zavala Saeb, y quien nos está platicando en este primer bloque sobre la diferencia entre reinserción social y readaptación social. Cómo es que la Constitución abarca algunos ejes como lo es educación, trabajo, pero también hay que involucrar otros aspectos para pues generar un mejor entorno para las personas que salen de los centros de reclusión, o si no también personas pues que si bien no tienen una sentencia condenatoria, pues bueno, que se encuentran en esa situación en prisión preventiva, pues, que es una figura también de la cual se ha abusado demasiado en el país, pues bueno, tengan otro escenario. Pero que ya volvimos, y retomando estos temas tan importantes de la reinserción social y de cómo nos encontramos, pues bueno, también, además de la sobrepoblación en los centros de reclusión y la imposición de penas excesivas, pues también se ha dicho mucho que faltan soluciones alternativas y que no sean necesariamente las privativas de la libertad. ¿Esto también tiene que ver con un tema de reinserción social? Sí, claro, ¿no? Es un tema que va vinculado, que tiene que ver justamente con las capacidades del Estado, uno, para en realidad sancionar los delitos más graves. Nosotros lo decimos mucho desde Ocupa, ahora con todo el tema de la prisión preventiva oficiosa y la apuesta porque todas las conductas que nos molestan socialmente se catalogan como delitos. Lo que estamos haciendo es mermar la capacidad del Estado en realidad para sancionar las más graves, ¿no? Por ejemplo, en el catálogo de prisión preventiva oficiosa tienes el huachicol o los delitos electorales como delitos que se persiguen, o sea, que tienen graves con prisión preventiva oficiosa, de la mano con feminicidios, homicidios, desaparición de personas, tortura, ¿no? Y creo que sí puede haber una diferencia muy importante entre esos y los segundos, ¿no? Sobre todo porque los primeros, cuando hay un tema de robo, cuando hay un tema de fraude, hay posibilidades de resarcir el daño de una manera distinta a cuando hay una persona que murió, ¿no? Víctima de violencia. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es, ¿qué nos urge más? Porque la idea del derecho penal, o sea, nace como esta idea de que el castigo va a desincentivar que las personas cometan los delitos, ¿no? Y digo, yo tengo algunas dudas sobre eso, pero creo que podría funcionar si en serio hubiera posibilidades de que las personas acabaran en cárcel si cometen delitos. Pero como está el Estado mexicano y como ha estado en las últimas décadas, nunca superamos el 95% de impunidad. Entonces eso no disuade a nadie, ¿no? En realidad la gente no tiene miedo de cometer los delitos porque sabe que es muy difícil que toquen la cárcel, sobre todo personas que tienen un nivel educativo y económico mayor, ¿no? Estas personas todavía tienen menos posibilidades de llegar a la cárcel. Entonces, es importante que volvamos a cuestionarnos como sociedad de todas estas conductas, cuáles son las más graves, y ahí sí decirle al Estado, oye, no se te pueden ir torturadores, feminicidas, homicidas, ¿no? O sea, gente que está desapareciendo o que está violando a niños, ¿no? O sea, como volvernos a pensar así, porque la verdad es que el Estado no tiene la capacidad de castigarlos a todos y de investigarlos a todos. O sea, eso es una mentira que nos han vendido, una ilusión que nos han vendido, y están generando un país de constantes víctimas, porque si yo recibo una extorsión telefónica y voy y meto una denuncia y nunca dan con mi agresor, yo toda la vida voy a asumirme como víctima de extorsión en la cual el Estado no me hizo justicia, si solo entiendo la justicia como la cárcel y es la única vía que me da el Estado para que haya justicia, ¿no? ¿Qué pasaría si justo como dices, en justicias alternativas pensamos en otras sanciones, en otro tipo de sanciones aplicadas a delitos, sobre todo, y los más importantes, yo diría que son los delitos patrimoniales, que se pueden resolver de otras maneras, ¿no? Donde lo principal es que se repare el daño y que el agresor no vuelva a cometer el delito. Entonces, si pensamos en otro tipo de justicia, ¿no? O sea, por ejemplo, si viene una justicia específica para los daños patrimoniales, orientada a que las personas que agredieron, que reparen el daño, que trabajen, que puedan ser ubicadas por el Estado, que el mismo Estado les ayude a pagar el daño reparado y después la persona le deba al Estado y no a la víctima, creo que podrían ser muy interesantes, porque el primer interesado en que esta persona pague ahora sería el Estado y no la víctima en particular.
¿no? Y además pensamos que la mayoría de las personas que generan delitos patrimoniales lo hacen justamente porque no tuvieron educación, no tuvieron acceso a un trabajo remunerado, porque vienen de círculos de exclusión, de consumo, etcétera, etcétera, en donde el Estado tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Entonces, me parece que sería muy interesante cambiar la óptica, exigirle al Estado, además de imaginación, acciones y legislaciones mucho más efectivas para evitar los delitos. Uno, que esa es la primera y más importante acción de la justicia, siempre lo digo, justicia es que no nos maten, justicia es que no nos roben, pero si el evento sucede, que podamos primero reparar el daño y hasta el final sancionar a quien no haya posibilidades reales de reparación del daño, y entonces ahí la cárcel tendría algún sentido. Oye, Pau, y ahorita que comentas este punto, hablas de medidas más contundentes, por ejemplo, el que se analice de forma más consciente la prevención, sobre todo de los delitos, de distintos actos que pueden ser dañinos para la población en general, pero ¿qué otras propuestas tienen desde Ocupa? ¿O también consideran que otras autoridades del Estado mexicano, no solamente las del sistema penitenciario en México, sino también otras, pues puedan participar o puedan involucrarse de manera más activa para hacer frente a estos escenarios? Sí, totalmente. Nosotros hemos reclamado mucho que no se ha desarrollado en México, digamos, ciencia social de la prevención del delito, ¿no? Y que tendría que ser, pienso yo, de las prioridades del Estado, ¿no? Porque no se previene igual un feminicidio que un robo de autopartes, que huachicol, que trata, no se desarticulan igual estas redes, no se previene que los jóvenes, por ejemplo, ahorita que hay tantos y tantos jóvenes entrando a las filas del crimen organizado, muchos de ellos es verdad que entran de manera forzada, pero hay otros que entran por voluntad, ¿no? O sea, tratar de entender por qué están entrando ahí, qué es lo que les está llamando la atención. Digo, me parece como muy claro que hay temas culturales, económicos, políticos vinculados con ese tema, que tenemos que saber cómo vamos a entrar a una comunidad para que estos jóvenes no se vinculen, ¿no?, al crimen organizado. Y no es, la verdad, solo con becas, ¿no? Como se resuelve el problema. Si unos jóvenes ya están empezando a delinquir, si están viviendo en comunidades donde el narco es bien visto, no solo es bien visto, es aplaudido, ¿no? Donde eso es lo que se espera de los jóvenes al crecer, ¿cómo vamos a incidir en eso? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a romper esos círculos ahí? Y además es diferente lo que sucede por ejemplo, en Celaya, de lo que pueda suceder no sé, en Baja California o en Yucatán, ¿no? Entonces, dependiendo de la comunidad, dependiendo del contexto, dependiendo del delito, es como se previenen los delitos, y ahí no pueden ofertarse fórmulas generales como becas, ¿no? Tenemos que entrar al estudio criminológico más complicado de esto para saber cómo vamos a empezar a prevenir que más daño se haga, ¿no? Porque a mí me interesa mucho, y en Ocupa, así se llama, Organización Comunitaria por la Paz, justo por eso, porque nos interesa pensar en bajar la violencia de manera masiva, ¿no? En el tema punitivo estamos apostando a ir castigando de uno en uno. Imagínate cuándo vamos a acabar, ¿no, Jessica? O sea, como siento que nos puede llevar, digo, muchos años y no nos va a tocar vivas ver cómo, o sea, que castigan a todas las personas que han cometido delitos hasta este momento, ¿no? O sea, en cambio, si podemos lograr que la siguiente generación ya no delinca así, ¿no? Que rechace la violencia, que tenga otras oportunidades, pues entonces podemos pensar que la violencia de manera masiva va a bajar y no vamos a ir castigando a un homicida para que surja otro, ¿no? Que eso es lo que siempre está pasando, que no nos han dado cuenta, ¿no? Hay filas enteras de jóvenes dispuestos a entrar al crimen organizado, y para el crimen organizado los jóvenes, incluso si los castigan y acaban en cárcel, son totalmente reemplazables. Y es que pues me parece que hay muchos desafíos en los centros penitenciarios, como bien nos comentas, aunado a que, pues bueno, hay una gran cantidad de propagación de enfermedades, hay mucho riesgo a que sufran mayor violencia al interior de los mismos, el acceso a programas de reinserción, que le siguen hablando rehabilitación, pues son limitados, el que también las actividades laborales, deportivas, educativas, pues también no necesariamente siempre son del interés de las personas en reclusión.
y pues bueno, ya sin analizar siquiera el diseño de los espacios habitables dentro de los centros de reclusión, las medidas de sanitización, no hay condiciones dignas, y es por ello que pues bueno, es una serie concatenada de elementos que, como bien nos comentas, pues tienen que ir más allá de solamente ir sancionando o ir emitiendo sentencias para cada uno de ellos, que como bien comentas, pues va a ser una tarea en contra del reloj, ¿no? Nos va a llegar el tiempo y al final va a seguirse sobrepoblando y van a haber mayores desafíos para esta reinserción social. Pero querida Pau, se nos está acabando el tiempo, así que quisiera pedirte en un minuto tus últimas observaciones. Pues eso, o sea, como ojalá lo que platicamos hoy sirva para que personas que nos están escuchando se cuestionen sobre si sirve el sistema de justicia, sobre si creen que seguir pidiendo más penas, más delitos, sirve para bajar o ha servido para bajar la violencia en nuestro país. También como sumar ideas, ¿no? Porque creo que allá hay un movimiento importante que estamos buscando otro tipo de alternativas, que no quiere decir que sea, o sea, que no querramos que nadie vaya a la cárcel, no decimos eso, pero decimos, no le podemos dejar fácil al Estado que ante un fenómeno social como pueden ser, por ejemplo, los feminicidios, la respuesta rápida sea, ay, subimos las penas y ya se acabó el problema, ¿no? Prevenir los delitos, castigar los delitos requiere de mucho más que la floja idea con la que nos ha tenido el Estado de se aumentan las penas y se acaban los problemas sociales, porque no es así. Y redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte, Paola? Y también cómo poder buscar en redes sociales a este colectivo que encabezas, que es Ocupa, Organización Comunitaria por la Paz. Pues miren, tenemos nuestra página de internet que es ocupa.org.mx y en redes también nos encuentran con @ocupa, con C, _MX. Y mis redes sociales, donde también casi siempre me la paso hablando de estos temas, es @PaolaSaeb, SAEB de burro. Y pues por ahí podemos seguir la conversación. También en nuestra página de internet encuentran nuestros correos, artículos de interés, etcétera, etcétera. Todo esto es de carácter gratuito, ¿verdad? ¿Estos artículos? Sí, claro que sí. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Paola Zavala, el que hayas colaborado para el Instituto Mexicano de la Radio para abordar un tema tan importante como es la reinserción social en México. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias, Pau. Muchísimas gracias por el espacio. Adiós. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.